Hola, ¿cómo andan? Bueno, como anteriormente estuvimos hablando mucho de cómo bajar la masa adiposa, bueno, hoy vamos a hablar de todo lo contrario, cómo subir la masa muscular. ¿Te pasó mucho de entrenar a full y decís, estoy dándolo todo en el gimnasio, estoy comiendo bien y no aumento mi masa muscular? Bueno, si te pasó esto, hay que prestar atención mucho en la individualización de tanto tu entrenamiento como de tu alimentación. Como les decía anteriormente, el individualizar la alimentación y el entrenamiento es fundamental para lograr tu objetivo en el aumento de masa muscular, ¿sí? Yo para aumentar la masa muscular voy a necesitar dos nutrientes claves en esto. Uno es el hidrato de carbono y otro, muy importante también, es las proteínas. Las proteínas van a formar parte de los ladrillos. Si yo quiero construir más masa muscular, voy a necesitar un buen aporte de proteínas. Pero para que estas proteínas entren en el músculo en forma de glucógeno, necesito incorporar hidratos de carbono. Y en todo siempre se va a destacar lo que sea alimento, ¿sí? No suplemento, no ultraprocesados ni nada. Acuérdense lo que yo siempre les decía el año pasado, que es que nuestro cuerpo siempre nos está defendiendo. En que nos está defendiendo es que él identifica alimentos. Si no es un alimento, él lo va a mandar fuera, o sea, lo va a mandar a tejido adiposo, lo va a convertir más en tejido adiposo, así de forma criolla, para que nosotros lo entendamos, y no va a dejar que entre a un músculo, a un hígado, a una célula, porque todo lo que no sea alimento, en cuanto nuestro cuerpo empieza a dejar a que entre un hígado, un músculo, una célula, nos empezamos a enfermar. Empezamos a tener hígado graso, toxicidad en las células. Entonces, por eso es re importante ver de individualizar tanto nuestra alimentación, teniendo un superávit calórico, o sea, de lo que yo gasto por hacer actividad física y lo que yo como no tiene que estar equilibrado, sino que yo tengo que capaz comer un poquitito más para poder construir buena calidad de masa muscular, ¿sí? Y después el entrenamiento, también individualizar los entrenamientos. Yo a veces les explico mucho que cuando nosotros estamos trabajando en equipo, en grupos, y nuestro objetivo es aumentar la masa muscular, los entrenamientos de grupo se estandarizan y como que los arman de manera muy general. Muy diferente es cuando nosotros vamos a un profe y les decimos, bueno, quiero aumentar mi masa muscular. Bueno, ¿a cuánto estás cargando ahora? Hacer una progresión de cargas. Es diferente. Es lo mismo que si yo doy planes de alimentación a un grupo y hay uno que quiere aumentar la masa muscular. Bueno, hay que individualizar ese plan de alimentación para el que quiere aumentar la masa muscular. Bien, y en esto de individualizar, si nosotros hablábamos de hidratos de carbono de calidad y de proteínas de calidad, ¿cuáles son esos alimentos? ¿Cuál es ese hidrato de carbono de calidad? Papa, patata, choclo, legumbres, arroz integral, arroz yamaní. Yo no soy muy amante de las pastas, ni de masas de tarta, ni de wraps, ni de eso, pero pueden estar en, no sé, una vez por semana, ponele, puede estar, no hay ningún problema, al igual que el pan. Pero siempre voy a preferir más la papa, la batata. Si nosotros tenemos la posibilidad de en casa hacernos, no sé, una milanesa y en vez de comer fideos puedo poner una papa, me gusta muchísimo más, ¿sí? Y las cantidades, sí, en eso hay que individualizar para ver qué superávit calórico va a tener ese paciente. Pero sí es necesario que al menos, si hace 4 comidas, que en 3 comidas haya buena fuente de hidratos de carbono. Otra cuestión son las proteínas. Las proteínas, a ver, ¿cuáles son las de calidad? Huevo, pescado, pollo,
cerdo, carne. A mí particularmente las que más me gustan en cuanto a su composición química y toda la parte de micronutrición, que son vitaminas, minerales y demás, ácidos grasos son el huevo y el pescado, ¿sí? Después los que menos me gustan es el cerdo y la carne. ¿Por qué? Porque suelen inflamar un poquito de más y eso. Pero eso tiene que ver mucho con la clínica que vaya a dar el paciente. Pero en sí, la parte proteica serían estos. Los lácteos no los tengo muy en cuenta en la parte proteica, pero en el caso de que un paciente tolere muy bien los lácteos y les guste, también puede formar parte de las proteínas. Y con las proteínas, acá sí es muy importante porque tenemos que tener muy en cuenta que para que nosotros aumentemos la masa muscular es muy necesario que haya timing de proteínas. ¿Con eso a qué me refiero? A que nosotros tengamos una buena distribución de mis proteínas. Yo voy a tener X cantidad de proteínas para consumir en mi día. Bueno, es necesario que un porcentaje esté en el desayuno, que un porcentaje esté en el almuerzo, que otro esté en la merienda y otro esté en la cena. Para mí ese es como el secreto, tener una muy buena distribución proteica durante todo mi día, ¿sí? Y sí, con una nutricionista, calcular bien ese aporte proteico. Y en eso de calcular bien es trabajar en conjunto con el paciente y decirle, cómprate una balanza y pesar realmente a ver si lo que nosotros estamos estipulando en el plan de alimentación, vos lo estás haciendo en tu plato, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos, no sé, la Nutri me dice comer 150 gramos de pollo cocido. Bueno, capaz yo me estoy comiendo mucho menos y no me doy cuenta porque a simple vista es más o menos la imagen que me había dado la nutricionista. Pero si yo quiero aumentar la masa muscular, es re necesario estar un poco en el detalle, ¿sí? O sea, no es tanto como cuando nosotros hablábamos de descender la masa adiposa. Descender la masa muscular, aumentar, perdón, la masa muscular, requiere de un poco más de trabajo del paciente, ¿sí? De conciencia y de cabeza del paciente al momento de planificar las comidas, ¿sí? Y esto es un trabajo conjunto que tienen que hacer con sus nutricionistas, de que les enseñen realmente cuáles son las cantidades que ustedes necesitan y que les den las herramientas para que ustedes lo puedan hacer también en sus casas. Yo muchas veces en este caso lo que trabajo mucho con los pacientes es que me pasen fotos, ¿sí? Que me pasen fotos y que pesen esa comida. Entonces yo, mediante la foto y lo que el paciente me está diciendo, bueno, podemos ver, porque muchas veces lo que pasa en el aumento de masa adiposa, cuando uno planifica esto, es que los volúmenes son grandes. Entonces el paciente dice, yo no tolero esa cantidad de comida. Bueno, cuando el paciente no tolera esa cantidad de comida, porque a veces es, tengo que tener una fuente de hidrato de carbono, entonces es papas con 150 gramos de carne en cocido, más verduras, más que le pongo el aceite de oliva o la palta, es un montón de comida y sobre todo en las mujeres pasa de que dicen, no, o sea, yo no llego a comer todo eso. Bueno, ahí hay que buscar otras estrategias. Entonces ahí sí lo que tenemos que hacer capaz es distribuir más las comidas, elegir otro tipo de carnes o otro tipo de proteínas que sean de más fácil digestión, pero hay que buscar las estrategias para realmente llegar a nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, para nosotros aumentar la masa muscular, calidad de hidratos de carbono, calidad de proteína y sobre todo timing de proteína, ¿sí? Timing de proteína, o sea que haya proteína en todas mis comidas, y el hidrato de carbono que al menos esté en 3 de mis 4 comidas. Y después, para cerrar un poco esto, ¿qué necesito yo para aumentar la masa muscular? Fundamental, hidratación. Mis músculos son agua. Si yo no me hidrato bien, después me es más difícil aumentar mi masa muscular porque no me hidrato lo suficiente con agua. Bueno, y acá tenemos, así como les había dejado en las otras, los platos,
Acá también vemos los platos, cómo son cuando queremos aumentar la masa muscular. Fíjense que tienen más cantidad de todo lo que hablamos de hidrato de carbono y más cantidad de proteínas y menos de lo que son las verduras, todo lo que es fibra, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene que priorizar en el plato la verdura. No tiene que faltar, pero no tiene que ser lo fundamental, ¿sí? Entonces fíjense cómo se diagraman los platos en base a este tipo de objetivo. Bueno, espero que les haya servido y que logren identificarse y puedan ver qué errores capaz están haciendo los que estén buscando este tipo de objetivo. Bueno, nos vemos la próxima. Chao, chao.